Así que bueno, sin más preámbulos, quiero presentar, está aquí a mi costado, Carla Rodríguez, como había presentado anteriormente, miembro del MOI. También sos socióloga, investigadora. ¿Cómo andas, Carla? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas noches, Nico. Bueno, muchas gracias por venir también en este día lluvioso también, difícil para llegar acá, el AMBA un caos, así que bueno, te agradecemos sobre todo por venir hasta acá, que bueno, no habrá sido nada sencillo. Y bueno, vamos a estar un poco charlando, aproximándonos en general a esta temática, que es la temática de la vivienda, del derecho a la ciudad, de qué está pasando con el suelo, con los territorios, cómo es habitar sobre todo acá en la Argentina y en el AMBA en particular, y nos interesaba mucho saber tu opinión, porque bueno, además de ser una persona que investiga sobre estos temas, sos parte del MOI, ¿no? Como movimiento de ocupantes e inquilines bueno, que da muchas batallas en ese terreno que nos parece que es importante reflejar. Y por eso te quería comenzar preguntando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la ciudad? Que yo lo he visto, quizás algunos que hablan de eso, pero ¿a qué refiere esta temática del derecho a la ciudad? Porque se habla del derecho a la vivienda también, pero derecho a la ciudad, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Bueno, el derecho a la ciudad, en el caso del movimiento de ocupantes e inquilinos, es una consigna que es más que una consigna, es una forma de repensar el modo que habitamos y de apropiarnos de un modo de hacer posible construir el territorio democráticamente, ¿no? Y no a través de esta dictadura del mercado que viene en particular desde el 76 en adelante, profundizando la segregación socioespacial, profundizando la mercantilización del suelo, va acompañado, digo, una producción material que expande irracionalmente la ciudad, que deja vacío al servicio de la especulación inmobiliaria porciones de la ciudad servidas con infraestructura, con acceso al agua, a los servicios, los lugares donde están las infraestructuras de educación, de salud, etcétera, pero las va vaciando del uso residencial un poco a la lógica de generar terrenos de engorde para momentos de valorización del capital inmobiliario, ¿no? Lo que viene pasando con el neoliberalismo es que crecientemente el suelo y el sector inmobiliario funciona como si fuera un segundo circuito del proceso de acumulación. Como la producción pareciera dejar de tener importancia, entonces los negocios, la constitución de negocios y la vinculación y la construcción de instrumentos financieros alrededor del suelo, lo que van haciendo es inflar artificialmente el precio del suelo. Y eso es una herramienta que va de la mano de lo que ha sido la transformación del Estado, la profundización del neoliberalismo, la profundización, digo, de la explotación, pero también del extractivismo. Y vos hablabas en este día de lluvia. Tiene una consecuencia más, que es la degradación y la desconsideración y la explotación del ambiente. Porque entonces, de los 90 en adelante, en el conurbano, las zonas que eran históricamente de autoproducción, los barrios populares, entraron a tener que competir con la creación de esta criatura que son los barrios cerrados, originalmente para sectores de muy bajos ingresos, que se van instalando en zonas generando bolsones especulativos, pero además transformando la naturaleza, como ve la colega Patricia Pintos, ¿no? Entonces, Nordelta genera terrenos frentistas en lagos artificiales que no solo expulsan a los queridos carpinchos, como vimos en la pandemia, sino que generan estragos sobre el cauce del río Luján. Entonces después, para que todo el mundo tenga ahí su marina y el terreno se vuelva completamente inaccesible, la ciudad de Luján se inunda. O te podría hablar de los 200 barrios irregulares, barrios cerrados, barrios de capas medias, al calor de la vista gorda de las autoridades municipales de varias de las gestiones, no la actual, la anterior, pero la actual ahora tendría que intervenir con profundidad, que también han agudizado el proceso en La Plata. Entonces yo veo 4 gotas de lluvia fuertes como hoy y sé que el grueso de nuestro pueblo está sufriendo y en peligro y la madre naturaleza destrozada. Bueno, sabés que yo doy clases en la Villa 21-24 y en general cuando hay este tipo de lluvias los chicos no van a la escuela
porque no pueden salir de la casa o tienen que resolver cuestiones estructurales de su vivienda. Y estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, a 10, 15 cuadras de la Casa de Gobierno donde está Jorge Macri, ¿no? Me quedaba con esto que decías de la financiarización de capital, porque no sé si hay un influencer financiero libertario que habla de temas de vivienda, que es este Beltrán Briones, Mm. que, bueno, ya es conocido por decir que quiere sacar la Villa 31 y hacer torres, bueno, de más gansadas, vamos a decirle, porque no hay otra forma de decirle a ese tipo de propuestas, entre comillas propuestas, pero que habla de esto, ¿viste? Que te recomienda, bueno, vos querés hacer plata, ponés un departamento en Pozo, cuando lo tenés, vendés y te haces otros dos, te metés en, como que la construcción de vivienda está orientada quizás a esto, ¿no? Pongo plata, saco más plata y nunca está al servicio de las necesidades sociales. Esto, vos, ¿cómo lo ves esto en los últimos años? Sobre todo, mencionabas lo del neoliberalismo, ¿no? ¿Esto ves que se está acrecentando en los últimos años? Sí, es una lógica que se viene agudizando porque incluso en el ciclo previo a la pandemia, cuando hemos tenido gobiernos progresistas, hubo, si vos querés, un neodesarrollismo en algunos sectores o en la búsqueda de distribución, pero la política de suelo, siendo el suelo y el territorio un factor estratégico de la soberanía, pero también de la estructuración de la matriz productiva de nuestro territorio, de nuestro país, siguió en las manos del mercado, con políticas urbanas neoliberales. Entonces, esa era una gran contradicción que aceleró estos procesos de valorización. Y del mismo modo, yo hablaba de las periferias, pero en la ciudad central se exacerbó la gentrificación, los procesos de desplazamiento, la pérdida de consensos que habíamos adquirido en los primeros años de la recuperación democrática respecto del papel de las organizaciones sociales, de visibilizar y legitimar los procesos organizativos, por ejemplo, de ocupación de tierras para su posterior regularización, ancladas en el derecho a la radicación. El derecho a la radicación no fue un regalo de nadie, fue consecuencia de décadas de organización del movimiento popular en épocas precedentes y que después la dictadura desarticuló, se rearticuló, pero con la profundización del neoliberalismo, de nuevo ha habido políticas consistentes para instrumentalizar el movimiento popular y destruir lo que no es instrumentalizable. Entonces, volviendo a que siento que no te respondí del derecho a la ciudad, hay una lectura liberal del derecho a la ciudad que lo traduce a cuestiones legales formales de cómo garantizar la posibilidad del acceso a. Y hay una lectura territorial, popular, plebeya o más de clase trabajadora que tiene que ver con la apropiación del territorio y el reconocer que es posible materializar la vivienda, el hábitat y los servicios bajo la decisión colectiva y organizada de los trabajadores, lo que supone repensar otro tipo de Estado también, ¿no? El derecho a la ciudad es la concreción de poder decidir cómo vivir y dónde. Claro. Veía algo que habías escrito también que habla de que en este momento del neoliberalismo tenías esos dos tipos de urbanizaciones y mencionabas como esa contraparte a la urbanización popular, ¿no? Que que parte de otro lugar, quizás parte desde las necesidades, parte desde la autogestión. ¿Cómo es esa urbanización popular hoy en Argentina? ¿Cómo la podemos pensar o qué expresiones vemos de eso? Sí, la urbanización popular es un fenómeno, eh, digamos, que se ha dado en todo el capitalismo periférico a escala global, pero en América Latina es muy notable que desde mediados de la década del 50, cuando se producen los grandes procesos migratorios atraídos por la promesa de la industrialización o en los niveles de desarrollo que hay, esa migración no tiene como correlato la existencia de un Estado benefactor, de política pública y tampoco puede acceder al mercado de suelo. De ese modo, gran parte de los barrios de nuestras ciudades, en Lima, en México DF, también en la ciudad de Buenos Aires, fueron autoproducidos con un gran componente de la población, o nacido en tomas de tierras o a través de los loteos que compraban tierras sin ningún tipo de infraestructura y que después la población se iba organizando en las sociedades de fomento, vinculándose con los gobiernos municipales y de todas maneras produjo. Sin embargo, esa gran capacidad autoproductora que algunos en el área, porque algunos dicen, bueno, en Lima o en Caracas el 50%, en Argentina no porque bajamos de los barcos.
Nora Klichewski, que era una gran, es una gran investigadora urbana, ya en los 90 decía que por lo menos el 30% del área metropolitana de sus investigaciones se infería que había sido autoproducida. Lo que pasa es que del lado de la política pública o progresista o mucho más neoliberal hay un interés en expropiar o vaciar o negar esa capacidad productora de la población. Ahí entonces, se pueden meter las experiencias, por ejemplo, sindicales de principios del siglo XX. Sí, por supuesto, también. Yo entiendo por urbanización popular un concepto bastante amplio y heterogéneo de prácticas que tienen en su base la autoorganización de la población para resolver sus condiciones de vivienda, porque la vivienda es un dispositivo fundamental para poder resolver las otras necesidades, pero también de ciudad. Salud, educación, cercanía al trabajo, autoorganización del trabajo. Desde la huelga de inquilinos de 1907, que cuando el capital te expulsa, la clase trabajadora se reorganiza, sea formal o informal, y fue gestando distintos tipos de soluciones y alternativas, algunas más negociadas con el Estado, otras con mayores niveles de autonomía. Cuando hablamos de autogestión, es como una racionalización, una vuelta de tuerca más sobre la construcción, aprovechando la capacidad colectiva y el manejo de los medios de producción. Entonces, la autogestión te reclama rediseñar la institucionalidad estatal para que las organizaciones manejen con autonomía los recursos del Estado. Es una concepción general, pero en el campo del hábitat, para materializar el hábitat, y hay muchísimo de esto en toda América Latina y algunas experiencias caminadas acá. Bien. Y esto, yendo también a la actualidad, ¿no? A lo que quizás podemos ver nosotros en el derecho al acceso a la vivienda, en lo que es el AMBA en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Cuál es la situación actual? Y si uno tiene que hacer una radiografía de en qué situación estamos en el AMBA, al menos te diría de la pandemia para acá, ¿no? Para hacer algún tipo de recorte temporal. La situación, lo que es la segregación socioespacial se viene profundizando. Y eso lo que significa también es que al haber una desinversión creciente de la política pública, sin meterme todavía con la política represiva, lo que nosotros vemos es un agravamiento de las condiciones. Entonces, bueno, si uno ve con todas las limitaciones que tienen los datos del censo del 2022, ya nos muestra crecimiento de la inquilinización formal, pero también la inquilinización informal, las piezas en las villas, en ciertas zonas centrales, en el AMBA, la carencia de servicios, la expansión irracional en el tercer y hasta la cuarta corona del conurbano, y la política de reconocimiento de los barrios populares, que es nacional, pero bueno, hay una concentración importante de cerca del 40% en el área metropolitana, tuvo una dualidad, porque si por un lado avanza reconociendo, o sea, dándole visibilidad a esto que yo te digo viene siendo históricamente negado, por otro lado, al focalizarse en estas zonas, viene acompañada de una presión por renunciar al acceso a todas las áreas centrales o áreas servidas urbanas con infraestructura y cedérselas al capital para el momento que guste. Siendo que hay pobreza dispersa que ha sido invisibilizada y negada. Qué sé yo, la población que vive en los hoteles en Constitución, claro. Los 500 desalojos que hizo Mauricio Macri en los últimos 2 años. Población dispersa por fuera de los barrios populares. Esto lo podés extender a otros territorios. Pero a su vez vino acompañado, vos que hablabas y se va a hablar aquí de Guernica, de un consenso que nos intentaron enchufar o que en buena parte creo permeó a la sociedad y hasta el progresismo y hasta en parte movimientos territoriales de no se tomará más tierra, porque ahora hay política, no está bien, no es legítimo tomar nuevas tierras. Entonces es como un corset, porque lo que vemos es la densificación, la verticalización, el hacinamiento, el deterioro de las condiciones, y ahora que viene Milei y destruye esa política y tiene los fondos del FISU de adorno, de especulación financiera creciendo ahí desenchufados, lo que vemos es que hay un enguetamiento creciente, ¿no?
hay como una tendencia a recluir y controlar esa mano de obra sobrante en esos ciertos territorios y el resto campo orégano. O sea, esto es parte del extractivismo urbano, que es el correlato de otros extractivismos que hay, ¿no? Como de otros recursos básicos. De ese modo, el extractivismo inmobiliario es semejante al extractivismo minero o al extractivismo Claro. sojero, parte de ese modelo de porquería. Claro, y permitime un comentario porque me gustó algo que decías, que esto de no se toma más tierra, y esto lo he visto también en cómo se abordó los barrios populares y la relocalización en la Ciudad de Buenos Aires, de que toda toma nueva es una toma que es legítimamente reprimida, e inclusive desde los sectores nacional populares, y eso creo que no fue algo solamente con la cuestión territorial, sino que con el resto de los movimientos veo quizás algo similar, ¿no? Quizás no para profundizar demasiado ahí, pero como que también en la lucha popular en muchos sentidos, todo lo que no fue institucionalizado fue, digamos, sí, Censurado. censurado, para no decir otra palabra, ¿no? Sí. Entonces, como que fue una práctica que creo que va, por lo que comentabas sobre todo del gobierno de la gestión anterior de Alberto Fernández. Y te quería consultar también, porque hay varios temas que podemos hablar de lo que tiene que ver con la política del gobierno de la ciudad, acá porque vos mencionabas el tema de los 500 desalojos. ¿A qué responde esta avanzada represiva? Porque yo veo las campañas, no son solamente los desalojos, sino que me acuerdo cuando decían que iban a limpiar la ciudad. Decían, mira, hay una persona que duerme menos en la calle, la hemos limpiado la calle. No, y hubo muchas, también hay campañas de demonización de los barrios populares, es decir, hay que erradicarlas como la dictadura. Digo, ¿a qué responden todos estos? ¿Son intereses materiales de las inmobiliarias o por dónde viene la mano? Yo pienso que es multidimensional, ¿no? La avanzada de las extremas derechas. Tiene un componente de disciplinamiento de la clase trabajadora, esta cosa histórica. Ellos están reviviendo muchos imaginarios de la época de la dictadura, ¿no? El brigadier Cacciatore decía: la ciudad hay que merecerla y las villas hay que erradicarlas. Entonces el influencer que mencionabas, en realidad saca de la galera algo que durante muchos años fue una posibilidad cierta. En 1995 fue el último intento efectivamente de erradicar a la Villa 31. Yo vi con mis ojos el proyecto inmobiliario que se desarrollaba, que desarrollaban los sectores de IRSA y otros, que tenían la intención de transformar Retiro por su localización. Entonces, son oleadas que vuelven efectivamente. En la década de los 90, la UCD planteaban que las ocupaciones estaban llenas de extranjeros delincuentes, y es un discurso que parece calcado y que ahora vuelve a tomar consenso por la avanzada de ese poder político. Entonces, están ganando un imaginario y están construyendo oportunidades de negocios, ¿no? Porque por ahí en este momento no, la construcción, fíjate que está en crisis, porque no, con la macro no les cierra, pero, salvo en algunos Claro, lugares que siempre ganan. Sin embargo, la tierra es tierra de engorde para los claro. sectores burgueses. Y efectivamente parte de ese ideario disciplinador de la clase trabajadora es que la ciudad central es para otros, la merecen otros, que se puede vivir donde se puede pagar, y que efectivamente acá, si no es hoy, en 20 años haremos mejores negocios. Y esto lo que vos decís del engorde, ¿no? Como que es engorde para la valorización financiera. Mm. Hablando del código urbanístico que se estuvo debatiendo tanto que ahora lo cambiaron, ¿tiene que ver con esto? O sea, ¿el fin último es ese? Ya desde la época de Larreta estaba muy exacerbado este urbanismo neoliberal, ¿no? Que busca lo que tiene este código. Yo creo que ahí se confluye en un entramado de intereses. No solamente son los sectores más concentrados, sino otros, ¿no? Como durante varios años fue un gran negocio organizar los fideicomisos, y así se fueron verticalizando algunos barrios con capitales locales, quién sabe, no tan concentrados. El código va sumando, sí, un conjunto de intereses que básicamente lo que tienen en común es percibir la ciudad central como objeto de negocio y maximizar la oportunidad de negocios. Ahora lo han complejizado tanto que ni siquiera ellos entienden el código. Entonces el personal estatal de la DG Rock discute entre sí cómo aplicarlo, y esto facilita toda una serie de corrupciones a su vez, y el desarrollo de servicios específicos para que a los arquitectos o a las pequeñas empresas les traduzcan. Yo he hablado esto más como investigadora
con distintos, por ahí con empresas más pequeñas que se sienten excluidas. Dicen, esto está hecho para los grandes estudios que o tienen 40 tipos a los que les pueden pagar para resolver las trabas burocráticas y las desinteligencias y los tiempos, o coimearán directamente. Entonces sí, efectivamente es un instrumento perverso, ¿no? Al servicio de la valorización. Bueno, por si no es una coima también, yo me pregunto, esto que dicen, bueno, no se puede construir a tantos metros, pero si vos tenés la plata para poner como esa indemnización al Estado, puedes construir los metros que se te canten, así que eso favorece directamente a las grandes constructoras, ¿no? Sí. Y te quería preguntar algo más también que tiene que ver con la política del gobierno de la ciudad, porque quizás lo veíamos más en la época de la reta, ahora creo que Jorge Macri está como discursivamente además hipertrofia las similitudes con Milei, como se quiere parecer todo lo posible, digo, si tiene que ser más nazi lo va a hacer para, no sé, si quedar bien con el electorado, vaya a saber uno por qué, o porque están muy subidos al caballo con la elección, pero que ellos en un momento también se vanagloriaban de la política de urbanización de barrios populares, con los PIRU, los proyectos integrales de urbanización en los barrios, que veo que hacen mucha publicidad de, por ejemplo, lo que es el playón de Chacarita, digo, también es un barrio muy chico, ¿no? También para dimensionarlo, pero ¿qué lectura haces vos de esos procesos de integración sociourbana liderados por esta derecha, digamos? ¿Qué alcance tiene y si es suficiente o qué críticas le podemos hacer? Bueno, es una política que ya entró en crisis y ya la tienen desfinanciada, ¿no? Porque la política actual de Macri, Macri Jorge, como bien decías, es parecida a Milei, por lo tanto está dinamitando el Instituto de Vivienda de la ciudad y desde que él subió se suspendió esta política. Vayamos a la época en que toma auge, en el 2015, que es con el larretismo. Seleccionaron 4 barrios, había más de 50 barrios, y no lograron resolver el problema del escalamiento. Cuestiones, lo que lo que ellos llaman los pobladores el macizo, sigue con los dramas que se vieron en la pandemia. Lo mismo, bueno, la Villa 20 es el caso en donde lograron un mayor desarrollo y de todas maneras correspondía a la idea de la construcción de la Villa Olímpica, la Villa 31, a facilitar la renovación de la zona de retiro y a ponerle un freno, un límite físico, para que no se continuara expandiendo peligrosamente ante el consenso de la erradicación que se había ganado durante la década de los 90 y con la lucha del 2001, etc. Y las otras fueron pequeñas intervenciones. Rodrigo Bueno también asociada a la renovación, entonces son más políticas de integración del suelo que de integración de la gente y que además han exacerbado la valorización del mercado informal, de los alquileres, de la especulación y han roto el tejido organizativo. El resto de la ciudad hay más de 50 villas, bien gracias. Tal cual, y quiero dar un testimonio de eso nada más. Perdón la autorreferencia, pero bueno, yo trabajé en el IBC en la época donde más se destinó, digamos, a ese proceso, y en particular estábamos en la 21-24, donde barrio completamente abandonado, o sea, la plata que se ponía en el playón de Chacarita, que está a 1 cuadra del subte y está a 10 cuadras de Palermo, no tiene nada que ver con la 21-24, que si no me equivoco es la más grande de todo el país. Sí. Y es más, y está el Estado obligado por una causa judicial, que es la causa Mendoza, y aún así todavía no se logró relocalizar ni siquiera a las personas que viven al margen del río. O sea que ni siquiera estamos hablando de la urbanización, porque no hay proyecto, no hay ley de urbanización para ese barrio, sino que hay solamente una causa que te dice 35 metros de personas las tenés que mudar. Claro, ni siquiera se mudó al camino de Sirga, lo cual me parece como... bueno, una muestra de esto que decís, porque no molesta a nadie. Si está pegado al río ya no se puede expandir más para allá, digamos. Después está rodeado de fábricas y demás, así que no, me parece nada, una crítica muy interesante a lo que es la política de gobierno de la ciudad. Bueno, y ahora quizás yendo también a qué es lo que podemos pensar desde este lado, ¿no? ¿Qué respuestas le podemos dar si vemos que estas respuestas han fracasado?
¿cuál es la solución que les podemos dar desde las izquierdas o desde los progresismos a este tipo de problemáticas? Yo creo que, por un lado, la vivienda es importante. Cuando hablo de la vivienda no hablo del techismo, sino la vivienda como el lugar desde donde desplegar el habitar y con materializar en los que vivimos en ciudades este derecho integral a la ciudad, ¿no? Hay que hacer fuerza para volverla en serio un tema de agenda política, porque pese a que el 70% de los territorios urbanos están ocupados por el uso residencial, en estas condiciones que contábamos, la vivienda desapareció de la agenda. Y cuando aparece, aparece como un producto de mercado. Entonces me parece que responsabilidad de la izquierda es visibilizar y rescatar la manera de abordar y construir nuestras políticas de vivienda, reforzando las capacidades organizativas, las capacidades de manejo de los medios de producción o las políticas. Para mí la concepción autogestionaria es central, tiene que ser central, asociada, no porque haya una herramienta única, la cuestión del hábitat es compleja, pero todo lo que tienda a reforzar la estructuración de las cooperativas de trabajo, de las empresas municipales donde corresponde, pero en manos de los trabajadores, de la comunidad organizada en cooperativas u otras formas, tomando decisiones sobre su territorio. Porque donde hay cooperativas autogestionarias, donde no es un delegado, sino que hay una trama organizativa, ahí a la vez estás construyendo una política de seguridad de los trabajadores. Yo te puedo asegurar que en las cooperativas de autogestión construidas con la ley 341, como La Fábrica, El Molino o el Movimiento Territorial Liberación, la gente se conoce. Entonces no pasa cualquier cosa ahí. Entonces hay muchas cuestiones en términos de eficiencia económica, de formación, de fortalecimiento político y de materializar la solución de vivienda atacando estas otras dimensiones. Para mí la concepción autogestionaria es fundamental y entendida en este sentido que nos vincula también con cómo reorganizamos el trabajo productivo en manos de los trabajadores, cómo le damos cabida y valorización al trabajo reproductivo ahora que es el espacio de las mujeres. Cuando se produce por autogestión, se toma en cuenta que los trabajadores o la comunidad necesitan alimentarse, necesitan comer, que los niños necesitan ser cuidados. Por eso las cooperativas de la 341 han terminado generando experiencias educativas, por ejemplo, o articulando. Entonces, y se le da cabida al trabajo comunitario, a la ayuda mutua, a las formas contemporáneas de traer las formas históricas de la minga, del ailu, aplicadas al proceso productivo. Entonces, ese dar cuenta de la pluralidad del trabajo, fortalecerlo y aplicarlo a la materialidad del hábitat e interpelar al Estado para que sus recursos financieros, sus recursos técnicos, su suelo, sean puestos en función de estas resoluciones, tiene que ser algo que en la izquierda le tenemos que encontrar la vuelta. El hábitat como un elemento central de la matriz productiva de los trabajadores. Bien, y la desmercantilización, ¿no? Y cómo esto, porque yo incluso te escuchaba cuando hicimos el cierre de la campaña del Frente Izquierda allá en la embajada de Estados Unidos. Sí. Y vos mencionabas, ¿no?, como esta importancia, de la misma manera que lo hacías acá, de la autogestión, y decías autogestión y socialismo, ¿no? Y eso me hace pensar que, bueno, ¿cuál es la relación? Porque vos decías interpelar al Estado y que ponga sus recursos, ¿cuál es la relación con un país que hoy parece comandado desde Washington y donde sus recursos financieros parecen ser nada, porque todo lo que se va a recaudar por extractivismo parece ir a los intereses de deuda y andás a ver cuáles son los condicionamientos que tiene Trump, pero cuando todo eso parece cada vez no un cuello de botella, cada vez la torta es más chica, digamos. ¿Cuál es la relación entonces entre esas experiencias autogestivas y después podemos decirle la política o el socialismo para darle una respuesta más integral a los problemas de cómo se organiza la sociedad? Sí, yo creo que precisamente la autogestión es, cuando el MOI empezó a comienzos de los 90, quizás no era tan oscuro como ahora, pero era muy oscura la avanzada del neoliberalismo, el innombrable desarrollando una etapa de profundización de la financiarización, despidos, etcétera, ¿no? Y no había ninguna política de vivienda en ese momento. Entonces, el empezar a mirar la fortaleza de la organización. Nosotros tuvimos toda una etapa que le llamábamos autogestión unidireccional.
¿Por qué? Porque ninguna instancia del gobierno y ningún partido político nos daba pelota. Pero entonces trabajábamos en las casas ocupadas, reconstruyendo la matriz organizativa, buscando otros aliados con amplitud. No sé, había sectores de la Iglesia de la Teología de la Liberación con los que nos encontramos y esos nos presentaron al movimiento cooperativo uruguayo. Empezamos a articular los recursos propios y a transformar en mojón territorial cada una de esas casas ocupadas. En muchos lugares perdíamos, pero en donde quedamos fueron la base para ir construyendo una cierta politicidad que permitió después empujar contenidos progresivos de la Constitución del 96, la Ley 341. En la crisis del 2001 nos encontró bien parados, no solo a nosotros, sirvió para otros del movimiento popular. Por supuesto que no creo que... además, quiero decir algo, parece desconectado, pero la producción del hábitat no requiere dólares, requiere movilizar las capacidades, los materiales y los recursos propios de cada territorio. Entonces, no requiere que importemos nada, que exportemos o que traigamos ninguna cuestión. Entonces, por supuesto que esto no se resuelve en lo reivindicativo, sino en el modo en que nosotros creemos que tenemos que actuar no más allá de la politicidad de los movimientos territoriales, en la politicidad específica de la construcción de una alternativa política. Entonces, pero pensamos que desde la izquierda darle relevancia a la autogestión es darle relevancia a las energías populares, tanto en lo material como en un proceso de construcción de una subjetividad arraigada y que es parte del espacio, del territorio y que entonces descubre y puede ver su propia potencia. Así que sí, a nosotros en los 90 nos decían en parte que estábamos locos, en parte que no debíamos traer sectores de la universidad pública al territorio y decir que estábamos haciendo las mismas cosas, que atrasábamos el reloj, que éramos de Obreros y Estudiantes Unidos Adelante, que ya no había lugar para eso. Menos lindos todos. Y sin embargo se vio una modesta contribución porque todos estamos en deuda con la transformación hacia el socialismo, ¿no? Algo que hay que meterse en la cabeza es que el capitalismo no va para no hay capitalismo decente. Bueno, no hemos logrado superar eso, pero hay que seguir ensayando la forma política para... Esto va a pasar y tenemos que contribuir activamente a que pase, acá y en todos los lugares. Me gusta mucho lo de ensayar la forma política para que eso suceda, tanto, digamos, desde la autogestión como también de pensar y tener estas quizás instancias de diálogo amplios entre los sectores de la izquierda para pensar qué respuesta le damos, ¿no? Porque también es algo que tenemos que elaborar y pensarlo, no es algo que esté escrito en ningún manual de Marx. Ni resuelto. No está resuelto, entonces está muy bueno que conformemos ese diálogo y me hacía acordar mucho a una anécdota que siempre cuentan de las obreras de Bruckmann que decían, bueno, cuando las obreras se dieron cuenta que podían manejar la fábrica, tranquilamente pueden manejar el país. Y bueno, cómo ahí también se moldea esa subjetividad. Sí, la autogestión es una gran escuela en la formación en la administración de recursos. En estas experiencias de la 341 y otros puntos del país, las señoras que el máximo habían aprendido a manejar su economía familiar, aprendieron a manejar la chequera a la escala de construcción de 100, de 150 viviendas. Fue un aprendizaje junto con los profesionales que tuvieron que aprender a trabajar juntos para hacer eso. Claro. Entonces, el ver que es posible y materializarlo te da idea de que en algo nos están metiendo la víbora, engañando sobre nuestras capacidades. Bien. Carla, ¿querés unas palabras finales? Porque siento que ya te estamos sacando mucho tiempo, ya estamos llegando a las 9 menos cuarto, está la gente ahí viéndonos del otro lado, está dejando algunos comentarios, ahora los podemos... Bueno, se sigue sumando gente. Bueno. Mandaron una pregunta. A ver, ya la leemos. Acá dice la pregunta. Vincular... no sé si está bien formulado esto, Sofa. Me mandó una pregunta a alguien de... ¿Cómo? Ay, espera, estoy viendo... ¿Dónde están? Ah, esta es de YouTube. Dice, estoy desarrollando una web. ¿Esa? ¿La de la web?
Bueno, es que esto es en vivo, gente. Estamos leyendo comentarios de YouTube en vivo. O sea, imagínense que Con bondad. esto es difícil, ¿no? Hay cosas que están mejor escritas que otras. Estoy desarrollando una web para que se vea el contraste de la crisis habitacional en la Argentina. Por ejemplo, ¿cuántos son propietarios y cuántas viviendas vacías hay? ¿De dónde puedo sacar información? Pregunta esta persona. Bien, una primera información se puede sacar de los censos, haciendo un comparado del censo del 2010 y del censo del 2022. La inquilinización se ve bastante clara y es bastante, digamos, es bastante consistente, es una tendencia en ascenso, creció más de 10 puntos en los últimos 20 años, más de 30 puntos, por eso está empezando a superar la categoría inquilino a la categoría propietarios y acompaña una tendencia que excede la Argentina en los centros urbanos. Las viviendas vacías son más complicadas. Las leemos del censo, pero no alcanza porque hay que pulir un poco que parte de ellas pueden ser viviendas que estén en venta, que no estén estrictamente ociosas. Así que ahora hay alguna gente de ámbitos más bien, por ejemplo, el propio Instituto de la Vivienda ha hecho un estimado a través del consumo de luz y eso uno lo puede bajar de la página web. Para mí subestima un montón, entre otras cosas, porque ellos tuvieron que construir convenios con Edenor y Edesur y Edenor se negó a firmar el convenio. Entonces han avanzado en algunas zonas de la ciudad. Claro, te queda la mitad de la ciudad fuera. Te queda la mitad de la ciudad fuera, exactamente. Pero de todas maneras, con el dato censal uno puede decir cosas muy interesantes, como que hay separando por tipo de vivienda, que hay más de 100.000 viviendas desocupadas en la ciudad y después podría hacerse algún tipo de estudio en catastro, pero esa ya no es información pública. No avanza demasiado el estudio del conocimiento del suelo justamente porque el conocimiento es poder y por eso hay opacidad de las fuentes. Bien, o sea, la respuesta es que es más complejo, como se suele decir. Es más, es difícil de encontrar esa... No la vas a encontrar fácil. Puede venir al Gino Germani a conversar, puede consultar unos estudios del CIPEC, que en breve que no son, bueno, es más bien una mirada tradicional, pero hay que juntar todas las fuentes. El propio Marx lo hacía. Claro. Y después saber leerlas. Nada sencillo, nada sencillo. Bueno, siendo las 9 menos 10, Carla, te agradecemos muchísimo por venir, porque bueno, el día no ayudaba demasiado y además son temas que están buenos charlados porque hay que dar una respuesta por izquierda a estos problemas, que solo uno se encuentra respuestas o por derecha o por respuestas a medias. Así que nada, la verdad, gracias por venir y gracias por aportarnos en este debate que la verdad que tenemos que seguir construyendo un montón. Y una última cosita, la respuesta por izquierda tiene que darle centralidad a la organización. Nos quieren convencer que lo comunitario no va más, que lo organizado no va más. La izquierda tiene que retomar eso que son sus mejores banderas con las claves de época, con la lectura crítica desde el feminismo popular, dialogando con nuestros pueblos originarios y reconectarnos, ¿no? con ese sentido profundo de humanidad. Bien, sí, la organización es la clave y para los que están viendo, después de un breve corte vamos a seguir hablando con Karen, que es una compañera que estuvo en la Asamblea Permanente de Vecinos de Guernica, parte del proceso de toma de tierras del 2020 y que sigue organizada ahí en la Asamblea Permanente, aún hasta el día de hoy sigue luchando por el acceso a habitar, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Carla, te vuelvo a agradecer.